Good evening, everyone, and welcome to Buenas tonight's tardes y panel, bienvenidos y bienvenidas al evento Feminists Against Empire, Resistance Feministas to contra el Imperio, Sanctions and Embargo. Resistencia a las acciones y bloqueos de los Estados Unidos. I'm a Mi nombre es podcaster Diana Sierra Becerra, soy educadora popular y profesora de la Universidad de and I will be Massachusetts. your moderator this Seré evening. su moderadora esta noche. Tonight's event will be bilingual. Este evento será bilingüe. Globe icon Por favor, seleccione el icono del globo para escuchar interpretación simultánea en español y en inglés. captions are also available. También va a haber disponibles subtítulos en inglés. Yo ahora voy a dar la bienvenida a nuestros hispanohablantes. Buenas noches y bienvenidos al evento Feministas contra el Imperio, Resistencia a las Sanciones y Bloqueos Estadounidenses. Mi nombre es Diana Sierra Becerra, soy educadora popular, historiadora en la Universidad de Massachusetts. Seré su moderadora esta noche. Este evento será bilingüe. Por favor, seleccione el icono del globo bajo la pantalla para escuchar interpretación simultánea al español y al inglés. El evento de esta noche es parte de la serie de conferencias de la familia Feinberg 2022-2023. El tema de este año es Confrontando el Imperio y explora historias del imperialismo estadounidense y de resistencia antiimperialista. Esta serie está organizada por el Departamento de Historia de UMass en colaboración con la iniciativa Ellsberg por la Paz y la Democracia y cuenta con más de 2 docenas de copatrocinadores. Esta serie de conferencias es posible gracias a la generosidad del exalumno del Departamento de Historia de UMass, Kenneth R. Feinberg, y sus colaboradores. En el chat pueden ver también toda la información de nuestros colaboradores y de todos los apoyos que tenemos. También pueden acudir al chat para toda la información sobre interpretación, subtítulos, para los estudiantes y todo lo relacionado con el evento de hoy. Esta noche nuestras panelistas Liz Oliva Fernández y Alejandra Laprea hablarán sobre el impacto de las políticas estadounidenses en sus respectivos países, Cuba y Venezuela. Nuestras panelistas también hablarán sobre la creatividad del pueblo cubano y venezolano, su capacidad de supervivencia, de resistencia y de crear alternativas feministas frente a las políticas económicas de muerte y sufrimiento. Es un honor presentar a nuestras panelistas. Liz Oliva Fernández es una laureada periodista cubana y productora de Belly of the Beast. Ha ganado el premio Gracie y fue co-ganadora del premio One World Media por su trabajo en la serie documental La guerra contra Cuba. Además de su trabajo como periodista y cineasta, Liz es una ferviente activista antirracista y feminista. Ahora le voy a pedir al equipo técnico que enseñe el tráiler del documental La guerra contra Cuba. People come to Havana looking for the real Cuba. But this La gente viene a La Habana buscando la verdadera we've Cuba, got one huge pero esta no es la Cuba que yo problem, conozco. the economy. The United States has been Tenemos un waging problema war enorme, against la economía. Cuba for 60 years. Los Estados Unidos han mantenido una guerra contra Cuba desde hace 60 años. Impacta cada aspecto de nuestra vida. Y fibra de plástico. Existen unas prótesis más resistentes, con más calidad, pero el gobierno americano no deja que la compren. The Trump administration has killed a deal that would allow Cuban baseball. The Trump administration has killed a La deal. administración de Trump ha acabado con el acuerdo que permitía a los jugadores cubanos jugar con equipos de la Liga de Béisbol. Trump administration is imposing new restrictions on U.S. travel to Cuba. La administración de Trump está imponiendo nuevas restricciones para viajar a Cuba desde Estados Unidos. El turismo se acabó. Están ahogando a la población cubana. Gracias a Liz y a sus compañeros y compañeras por su potente periodismo. Animamos a todos nuestros oyentes a que vean la serie completa. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestra increíble segunda panelista, Alejandra Laprea. Alejandra es miembro del colectivo Las Yerbateras, de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la red de colectivos La Araña Feminista. Lidera un jardín comunitario llamado Conuco Argelia Laya. Organiza acciones de economía feminista como estrategia y alternativa a los sistemas capitalista, patriarcal y colonial. También
promociona a las mujeres artistas en cine y poesía, y se formó como comunicadora en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Católica, y también se formó en arte en la Universidad Central de Venezuela. Trabaja de forma profesional, se dedica profesionalmente a ser documentalista, y pueden ver en el chat una lista completa de sus logros. Antes de escuchar sobre nuestras panelistas, me gustaría discutir brevemente la historia del imperialismo estadounidense hacia Cuba y Venezuela. En enero de 1959, estudiantes, trabajadores y gente campesina tumbaron la dictadura de Batista. La revolución heredó desigualdades masivas, producto de la economía azucarera centenaria que tenía raíces en la esclavitud y el colonialismo. Como resultado, la revolución priorizó la atención médica, la educación y una redistribución radical de los recursos. La gente campesina negra y las mujeres de clase trabajadora desempeñaron un papel clave, presionando a los líderes para que enfrentaran las desigualdades de tierra y de género. En mayo de 1959, la revolución implementó la reforma agraria. Se apoderó de fincas con más de 3.300 hectáreas, indemnizando a los propietarios de acuerdo a la cantidad que habían declarado en sus declaraciones de impuestos. La reforma perjudicó los intereses de los capitalistas azucareros estadounidenses que controlaban la economía cubana. Y en respuesta, Estados Unidos impuso un embargo comercial total a Cuba en 1962, que ha estado vigente durante más de 60 años. La gente de Cuba llama al embargo bloqueo. El bloqueo de Estados Unidos es una forma de guerra económica y castigo colectivo que quiere colapsar la economía cubana. En la década de 1970, un oficial de la CIA dijo, y cito, queríamos mantener el pan fuera de las tierras para que la gente tuviera hambre. Al privar al pueblo cubano de bienes y medicinas, Estados Unidos esperaba fomentar esa disidencia para derrocar al gobierno. El bloqueo castiga a quienes tienen relaciones económicas con Cuba. Por ejemplo, Estados Unidos cobra millones de dólares en comisiones a los bancos y a los países que hacen negocios con Cuba. Como resultado, el bloqueo ha costado a la economía cubana miles de millones de dólares y ha obligado a decenas de miles de cubanos, especialmente a los jóvenes, a migrar. El bloqueo profundiza la desigualdad y las contradicciones en la isla. Y esto dificulta la organización del pueblo cubano, incluidos los que están a la izquierda del gobierno. Y la política estadounidense no se ha limitado a la guerra económica. En 1961, Estados Unidos financió y entrenó una invasión fallida de la isla conocida como Playa Girón. Y desde entonces, Estados Unidos ha financiado a disidentes de derecha y organizaciones terroristas que han bombardeado a civiles e infraestructura. Y ahora voy a pedir que pongan un clip del capítulo 5 del documental de la guerra en Cuba. Si el fracaso económico es solo debido al gobierno cubano, ¿qué sentido tiene un bloqueo? En abril de 1960, un memorándum del Departamento de Estado de Estados Unidos propuso que Estados Unidos debería negarle dinero y suministros a Cuba para ocasionar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. En 1962, John F. Kennedy siguió ese consejo y declaró un embargo comercial completo sobre Cuba. 60 años después, el embargo se mantiene y tiene aún más alcance. En Cuba lo llamamos el bloqueo. El bloqueo no es solo entre Cuba y Estados Unidos, sino que es global. En 1992, la ley Torricelli bloqueó que barcos atracaran en Cuba, que esos mismos barcos luego pudieran atracar en Estados Unidos durante 6 meses, y prohibió las subsidiarias extranjeras de las compañías estadounidenses que comerciaran con Cuba. El senador demócrata Robert Torricelli dijo que la ley tenía el propósito de causar estragos sobre la isla.
4 años después, Bill Clinton firmó una ley diseñada para detener la inversión extranjera en Cuba llamada Ley Helms-Burton. Y con Barack Obama, el gobierno estadounidense comenzó a poner multas a los bancos europeos por valor de miles de millones de dólares por procesar transacciones que implicaban a Cuba y a otros países. Donald Trump impuso una avalancha de sanciones aislando a Cuba aún más de los Estados Unidos y el resto del mundo. Y por si fuera poco, justo antes de dejar el cargo, Trump puso a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Muchas gracias. Los venezolanos de clase trabajadora también se han organizado para democratizar su sociedad. Venezuela ha dependido históricamente de la exportación de unos pocos bienes, principalmente petróleo. En 1998, la resistencia popular al neoliberalismo creó el camino para la elección de Hugo Chávez. Chávez usó los ingresos del petróleo para financiar programas de servicios sociales y nacionalizó varias industrias claves que habían estado en manos privadas o extranjeras. Las comunidades organizadas aprovecharon la apertura política bajo Chávez para expandir el socialismo participativo, construyendo miles de consejos comunales. En los consejos, la gente común decide democráticamente qué producir, cómo distribuir los recursos del Estado y gestionar los conflictos sociales. Las personas toman decisiones colectivamente sin burócratas. Estos consejos representan una alternativa al capitalismo y a la burocracia estatal. A partir de 2020, hay más de 1000 comunas activas. La gente izquierdista de clase trabajadora ha defendido el derecho de Venezuela a la soberanía nacional, resistiendo los golpes de Estado liderados por Estados Unidos en 2002 y en 2019. El pueblo organizado entiende que un golpe de derecha es una sentencia de muerte para líderes sociales y sus proyectos políticos. A la vez, muchas comunas critican profundamente al Partido Socialista gobernante, el Partido Socialista de Venezuela, y a todo el Estado, incluyendo la burocracia y la corrupción. De hecho, muchas comunas luchan a diario para poner los recursos del Estado bajo control comunitario. En 2014 y en agosto de 2017 y enero del 2019, Estados Unidos impuso sanciones. Según un informe de 2019 del Centro de Investigación Económica y Política, el primer año de las sanciones solo ese primer año, tuvo como resultado la muerte de 40.000 personas. El estimado ahora mismo es más de 100.000. En las palabras del informe, y cito, las sanciones redujeron la ingesta calórica del público, aumentaron las enfermedades y mortalidad tanto de adultos como de bebés y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como resultado del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Exacerbaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, construyendo aún más el exceso de muertes. Fin de la cita. Estas sanciones son una forma de castigo colectivo contra los civiles y una violación del derecho internacional en virtud de las convenciones de Ginebra y de La Haya, de la que Estados Unidos es signatario. Ahora les voy a enseñar un vídeo del documental de Venezuela bajo asedio. Esto es un fragmento que muestra cómo se organizan y cómo los esfuerzos para conseguir llevar comida a la ciudad. La experiencia es que en el año 2016 las compañeras y los compañeros que hacíamos parte de la cooperativa empezamos a sentir que cada día estábamos comiendo menos, ¿no? Que digamos que la ropa que teníamos 3 años o 4 años que no nos poníamos empezó a cerrarnos el pantalón, ya la camisa no nos ajustaba tanto y empezamos a ver, digamos, una disminución no solamente en la cantidad de comida, sino en el tipo de comida a la que podíamos acceder. Y fue justamente esa coyuntura la que nos impulsó a organizarnos en este proceso, digamos, para que además pudiéramos también limitar el nivel de dependencia nuestra respecto de las bolsas del CLAP. Nosotros reconocemos que la bolsa del CLAP es un esfuerzo muy importante que viene haciendo el gobierno nacional por disminuir los impactos del bloqueo.
pero creemos que el poder popular no puede simplemente reducirse a esperar a que venga una bolsa. Esta iniciativa, digamos, además de responder a una de las necesidades más sentidas que tenemos en Venezuela en este momento, que es el acceso a alimentos, digamos, también es una estrategia de organización y de politización frente a la crisis, ¿no? Nosotros desde la cooperativa y desde el colectivo Surgentes creemos que, digamos, el socialismo en el territorio se construye a partir de construcción de poder desde abajo, de fortaleciendo los procesos organizativos. Decidimos que no estábamos esperando simplemente que las soluciones vinieran desde arriba, desde la dirigencia, desde el gobierno, sino que nosotros y nosotras como sujetos políticos nos organizamos para, digamos, transformar la crisis en posibilidades de organización, de politización. Thank you. I will now like to turn to our Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a nuestras panelistas. Voy a invitar a Alejandra y a Liz que muestren sus caras y pongan los vídeos. Y pueden enviarnos preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Bienvenidas. Liz y Alejandra, es un placer tenerlas aquí hoy. Vamos a empezar con Liz. Liz, ¿podrías decirnos cómo ha impactado a Cuba el bloqueo estadounidense, especialmente cómo ha afectado a las mujeres y a las personas negras en la isla? Hola, gracias por invitarme. Como Diana ha dicho, el bloqueo impacta a todos los cubanos, no solo los que están en Cuba, sino los que están en todo el mundo, porque las consecuencias del bloqueo afectan mucho a todos los cubanos, ya que en algún momento nos tenemos que levantar contra el gobierno, pero son 60 años de bloqueo. Entonces la expectación que tenía el gobierno estadounidense no está teniendo lugar. Las sanciones afectan a los cubanos que viven en Cuba y también a los que viven fuera de Cuba. Y dependen en la raza, el género, la clase. Así es como el bloqueo te afecta más o menos, dependiendo de si vives en Cuba o fuera de Cuba. Y todos esos factores limitan o refuerzan el efecto que las sanciones tienen sobre nosotros y nosotras. Por ejemplo, si trabajas en el sector privado y quieres crear negocios, el gobierno estadounidense dice que no te afecta porque solamente están bloqueando el gobierno. Pero el sector privado en Cuba, cuando cierras el turismo y cuando lo limitas que los estadounidenses puedan ir a Cuba, estás limitando ese sector, por ejemplo, como todas las leyes que empezaron en la administración de Trump y que la administración de Biden todavía mantiene vigentes, están bloqueando el turismo, no solo de Estados Unidos a Cuba, sino de todo el mundo. También tenemos la persecución con el programa ESTA, y son estas sanciones que en 10 años no pueden volver a Estados Unidos. Si se viaja a países que se supone que están en esa lista que apoyan el terrorismo, es esa lista que Estados Unidos ha creado para sus enemigos. Mucha gente en el mundo se está quejando de esta ley y está diciendo que Cuba no apoya el terrorismo. Además, las sanciones de Estados Unidos afectan a los programas de educación, de salud pública, de acceso a Internet. Alguien como yo
Para poder estar en este webinar tengo que usar una VPN, porque los cubanos no podríamos utilizar Zoom, no podríamos utilizar Amazon. La lista es muy larga. Es ridículo porque este tipo de acceso a educación, a programas, no los tenemos, porque somos cubanos. Además, no puedo tener acceso a bibliotecas, por ejemplo, en el mundo, porque mi dirección IP está en La Habana, en Cuba. Esto afecta a gente que necesita, por ejemplo, buscar libros para sus estudios en la universidad, o gente que trabaja en informática o que desarrollan software o programas de computadoras. No pueden tener acceso a lo que necesitan y tienen que desarrollar, no pueden desarrollar sus negocios o su trabajo aquí en Cuba. Otro ejemplo es la salud, la seguridad social. Como cubanos tenemos uno de los mejores programas médicos del mundo. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID, Cuba desarrolló su propia vacuna para vacunar a toda la población, porque COVAX, el programa diseñado por las Naciones Unidas, nos dijo que no somos un país pobre, que no cualificábamos y no teníamos suficiente dinero para comprar. Entonces se desarrolló nuestra propia vacuna. 3 vacunas que están activas ahora mismo. Cuando nuestros científicos intentan comprar materiales para desarrollar estas vacunas, por ejemplo, les decían que no y tenían que esperar durante semanas. Y la razón principal es que tenemos que esperar más tiempo. No sé cómo decir. La gente va a tener que esperar, hay que retrasarlo todo. Porque los materiales que pedimos, que decimos son para hacer las vacunas y nos dicen, no, tenéis que esperar durante semanas. Y eso pasó durante nuestro pico más alto de COVID en 2021. Entonces estos materiales para desarrollar, materiales primarios para desarrollar vacunas, también las jeringuillas, ventiladores, respiradores y todo lo que necesitábamos para mejorar nuestro sistema de salud. Y todo esto me es muy cercano porque mi mamá y mi hermana son médicos, son doctoras y estaban trabajando en primera línea durante el COVID, durante la pandemia. Bueno, la otra cosa que me gustaría decir es que las sanciones están muy ligadas al sistema patriarcal porque están diseñadas para atacar . No se dan cuenta de que el 80% de la gente que trabaja en Cuba trabaja para el gobierno y que la mayoría de la gente que trabaja para el gobierno son mujeres. Entonces, las sanciones las mujeres, disculpen, las mujeres representan el 71% de las profesionales en el sistema de salud, por ejemplo. Son el 60% en educación y también son el 53% de las trabajadoras en innovación, por ejemplo, en tecnología.
y el 84% de mujeres que trabajan en laboratorios desarrollando vacunas, medicina, etcétera, para cubanos y también para el mundo. Entonces, si son la fuerza de trabajo, si las mujeres son la fuerza de trabajo principal, con estas sanciones el gobierno estadounidense, si quiere que fracasen esos sectores a través del bloqueo, las que más lo sienten son las mujeres. Y también no solo relacionado con educación y salud, sino porque también durante las sanciones lo que desarrollan llegan a ser es que hay escasez y las mujeres también son las encargadas de los hogares, de las casas. Entonces imagina que tienes que trabajar y no tienes los recursos que necesitas para el trabajo por el bloqueo, y cuando estás en casa necesitas trabajar más porque necesitas pensar ¿qué voy a cocinar? ¿Qué hago con los niños? Hay una serie de cosas, medicinas que no tenemos. Entonces nos toma mucho más tiempo, un 45% más de horas dedicadas solo a cuidar la casa y a cuidar a los hijos, porque la mayoría de estas tareas las hacen las mujeres y tienen que, con la escasez y con la enorme crisis que tiene Cuba, tienen que buscar maneras de solucionar estos problemas, tanto en sus casas como en su carrera profesional. Muchas gracias, Liz. Creo que es muy importante que la gente entienda cómo el bloqueo intensifica el trabajo de las mujeres, porque son las responsables de que sus familias sobrevivan. Y vamos a hablar más sobre esto durante la parte de preguntas y respuestas. Voy a cambiar al español para hacer una pregunta a Alejandra. Alejandra, bienvenida. Una pregunta similar para ti de cómo ha impactado las sanciones de Estados Unidos al pueblo venezolano, específicamente a las mujeres y a la niñez. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por explicar o tratar de explicar un poco cómo es la situación aquí en Venezuela, que lamentablemente no es muy diferente a la cubana, a lo que ha contado Liz, porque es un esquema que se aplica a los pueblos que de alguna u otra forma disienten de la política impuesta desde el imperio norteamericano, ¿no? Decir la pregunta, ¿cómo nos afecta? Yo reflexionaba mientras preparaba esta intervención, decía, ¿cómo no nos afecta? O sea, realmente nos afecta en todos los aspectos de la vida. O sea, toda la cotidianidad está afectada. Todo nuestro sistema de producción y reproducción de la vida está afectada. Lo que ha dicho Liz es lo que vivimos también acá. Sobrevivimos a más de 400 sanciones impuestas de forma unilateral por los Estados Unidos que afectan, por ejemplo, nuestro derecho al libre comercio internacional, que afectan nuestra libertad de hacer transacciones financieras a nivel internacional y por tanto nos afecta a comprar los insumos que necesitamos para desarrollarnos. Es un atentado contra nuestro derecho internacional al desarrollo mismo, ¿no? Nuestras vidas está totalmente cruzada por estas sanciones unilaterales, que a veces nos dicen, ¿no?, que empezaron en el 2014, que empezaron en el 2015, que empezaron en el 2017, pero que realmente estamos viviendo desde el mismo momento en que gana las elecciones Chávez. Y una demostración de esto es que en el 2002,
4 años, 3 años de tomar el poder el presidente, el comandante, sufrimos un golpe de Estado que fue apoyado de forma directa por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces hemos estado, yo siempre digo, tengo la idea de que como que nos aprietan la tuerca, nos dan un giro más de apretar la tuerca, para apretar esa tuerca que nos asfixia o que pretende asfixiar. En el 2014, yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos se quita la máscara y anuncia públicamente que las medidas coercitivas, que, como les digo, afectan todo lo que es nuestra capacidad de hacer comercio exterior. Y bueno, empiezan los embargos de los barcos, empiezan los embargos de nuestra producción de petróleo, que como sabemos es el producto que es la base de nuestra economía, la capacidad de comercializar nuestro petróleo, y por supuesto nos afecta en la cotidianidad. Normalmente en los medios internacionales y cada vez que el gobierno de los Estados Unidos hace anuncio dice que no es contra el pueblo, pero nosotras y nosotros identificamos y que somos sus objetivos. Aquí en la revolución feminista, decimos que las mujeres nos convertimos en un objetivo de esta guerra no convencional, de esta guerra no bélica, de esta guerra comercial. ¿Por qué nos convertimos en objetivo? Bueno, porque al trastocarse toda nuestra cotidianidad, el esfuerzo, la energía, la vida misma que teníamos puesta en hacer avanzar nuestra revolución, se tiene que poner en sobrevivir. O sea, la cantidad de horas que una mujer venezolana invierte diariamente para conseguir los alimentos, para conseguir las medicinas, para conseguir el transporte, para conseguir todo, o sea, se multiplica quizás por 10. Es impresionante. Cuando en el 2014, por ejemplo, yo hice un cálculo personal, 2014, cuando empiezan las medidas coercitivas o se hacen públicas las medidas coercitivas unilaterales, hacer el mercado a mí me tomaba antes más o menos, no sé, 45 minutos a la semana, pónganse. Y semanalmente para hacer un mercado entre las colas para poder acceder a comprar los alimentos en los comercios, yo podría invertir 8 y 10 horas, o sea, mi familia podría invertir 8 y 10 horas para conseguir ni siquiera el suministro completo, sino el suministro. Evidentemente, el gobierno venezolano hace unos esfuerzos enormes por garantizar programas de apoyo alimenticio, como son las bolsas CLAP, que son un suplemento alimenticio básicamente de alimentos no perecederos, pero efectivamente no cubre las necesidades totales de una familia, es solamente un apoyo. E inclusive estos programas son objetivos de esta guerra económica, de esta guerra no convencional, no bélica. Por ejemplo, tenemos el caso de Saad, que es un ciudadano colombiano de origen árabe, que nos servía como intermediario para hacer las compras de los suministros para las bolsas CLAP. Y ahorita estamos pidiendo que sea liberado, por ejemplo, porque está siendo encarcelado, está siendo privado de su libertad y bueno, y así pasa, ¿no? Las medidas coercitivas afectan, por ejemplo, nuestra capacidad de comprar alimentos y también afectan nuestra capacidad de producir nuestros alimentos, porque el gobierno, el Estado, privado o público, cualquiera, pues no puede acceder a comprar semillas, no puede acceder a comprar las refacciones que necesitan nuestros aparatos, no puede comprar o sea, los insumos necesarios para producir alimentos, para refraccionar nuestro aparato productivo. Y ustedes dirán, bueno, han pasado 20 años, ¿por qué seguimos? Bueno,
También tenemos que enlazar esto con la dependencia tecnológica que se nos impuso desde años antes de la revolución. Nuestra misma empresa petrolera, PDVSA, que antes de estas medidas coercitivas era considerada una de las 5 empresas más grandes y productivas del mundo en el ámbito petrolero, está afectada por la incapacidad que tenemos de comprar las refracciones necesarias para mantenerla al día, o los insumos químicos para poder procesar nuestro petróleo y convertirlo en la gasolina que necesitamos. Y así vamos por cualquier área. Tenemos esa situación en la educación, en la medicina, en las artes, en la capacidad de acceder a programas de financiamiento, más allá de los números, a mí me gusta también traer historias vivas, cosas que nosotras hemos vivido. Por ejemplo, hace unos años atrás, yo acompañaba a una compañera del movimiento cuya madre era paciente renal, y viví junto a ella la desesperación de la familia, de su familia y de otras familias, para poder cumplir con la diálisis que necesitaba su madre para vivir. Y era desesperante porque el barco que traía los insumos para las máquinas de diálisis estuvo detenido y su carga fue incautada en Colombia, ahí mismo, al lado. Esa crisis se superó, pero bueno, la madre de mi amiga es una de esas 40.000 víctimas, una de esas miles de víctimas de este bloqueo, porque si bien en esa oportunidad lo superó, la señora Ojeda, unos meses más después, murió. A veces es muy difícil también contabilizar las víctimas de la guerra económica, porque no son víctimas directas, ¿no? Cuando la guerra es bélica, cae una bomba, estalla, se contabilizan las pérdidas económicas y las pérdidas en vidas humanas, y bueno, es como más directa la cuenta, ¿no? Pero acá la cuenta es muy difusa, ¿no? Hablan de 40.000, de 150.000, de miles, pero es imposible hacer esa cuenta. Porque, por ejemplo, un paciente hipertenso que se le corta su medicación, no muere en ese momento, muere meses después, como pasó con la señora Ojeda, que murió meses después, ya no por la falta de la diálisis, sino por el desgaste que había sufrido su cuerpo y su salud mental, su capacidad de resiliencia, de sobreponerse a este corte recurrente y a esta no saber si la próxima vez podía recibir su tratamiento. ¿Ve? Y así pasa en los hospitales, con las compañeras que van a dar a luz, que no tienen los insumos para hacer frente a una complicación médica. A veces son muy simples, ¿no? Esta guerra, que se conocen como sanciones coercitivas, unilaterales, que a veces no se reconoce como guerra misma, va contra nosotras, contra los pueblos, contra las mujeres que sostenemos las vidas en nuestras comunidades. Y eso, ¿no? La vivimos fuertemente. Pensar un ámbito de la vida que no haya sido tocada por ella es muy difícil. No existe. Todo está atravesado por esta. Y para poner un poco también la cuenta de lo que significa para los pueblos y cómo nosotras y nosotros nos levantamos para los pueblos,
a mí me identifico mucho con eso, que es un castigo colectivo que se nos está infringiendo. Nos están castigando colectivamente, nos están castigando a todo un pueblo en el presente y en el futuro, solo por el deseo de ejercer nuestro derecho a la soberanía, solo por nuestro deseo de ser libre y poder diseñar nuestro futuro de acuerdo a nuestros términos. Y eso es lo que nosotras y nosotros pedimos al mundo entero, que se nos respete nuestro derecho a la autodeterminación del sistema de gobierno que queremos, que soñamos, a la autodeterminación de nuestro sistema económico, de cómo nos queremos organizar socialmente. No pretendemos, por ejemplo, no pretendemos exportar un modelo, no pretendemos imponer una forma de ver al mundo, que es la única justificación que yo veo a la declaración o a que el gobierno de los Estados Unidos nos haya declarado una amenaza inusual y extraordinaria para el pueblo norteamericano. Por cierto, es una cosa que uno aquí en Venezuela hasta hacemos chistes por eso, porque imagínense, un país tan pequeño como el nuestro, que no llegamos a 30 millones de habitantes, que no tenemos poder de fuego ninguno, que después que libramos nuestra gesta de independencia del Imperio Español, jamás hemos declarado la guerra a ningún país en ninguna parte del mundo, ni hemos intervenido en ninguna confrontación bélica en ninguna parte del mundo. Podemos ser una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, creo que la única forma de ver eso es que lo que puede ser una amenaza para el gobierno estadounidense, para el poder de las transnacionales estadounidenses, para el imperio que pretenden imponer en el mundo, es que un pueblo tan pequeño como el mío, como el nuestro, sea capaz de decir, así no es, nosotros tenemos otra forma, podemos organizarnos de otra forma, podemos soñarnos de otra forma. Sí. O sea, lo que parece que les da miedo es que podamos alcanzar nuestro sueño de ser un país libre, soberano y justo, donde la equidad sea la norma. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y lo siento mucho por el fallecimiento de la madre de tu amiga. Quedé muy impactada con tus palabras. Y gracias a Liz y Alejandra por compartir con toda la paciencia el dolor, lo que implica estas guerras económicas, porque tiene un costo humano. Ahorita me voy a trasladar al inglés. Liz, I'd like to ask you about Liz, me gustaría preguntarte cómo se han organizado los movimientos feministas y queer en respuesta al bloqueo o en respuesta a los síntomas de ese bloqueo. Bueno, tengo dos palabras para eso. La primera es resiliencia y la segunda es sororidad. Intentamos crear organizaciones que sean interseccionales y que se centren en las mujeres negras, en las mujeres trans. Intentamos crear espacios que sean seguros para todo el mundo y un espacio en el que podamos apoyarnos unas a otras en la comunidad. Y esto es un movimiento, una iniciativa que trabajan en las comunidades, en las bases, con la gente que son más vulnerables, que son los niños, las mujeres, la gente mayor. Hay una parte
de las mujeres que no trabajan para el gobierno, que tienen trabajos informales, que trabajan en los barrios vendiendo cosas o haciendo lo que sea. E intentamos trabajar en comunidades, también las mujeres que sufren violencia de género, o que han sobrevivido en los márgenes de estas sanciones, porque es verdad que Cuba tiene programas, tenemos sistemas de justicia social, programas de justicia social muy potentes que buscan empoderar a las mujeres, a la gente queer y a la gente negra, pero también somos un país patriarcal y un país racista y un país que necesita desarrollar los programas que ya tiene. Y también imagine una sociedad que está sufriendo en todo momento las sanciones y el bloqueo. Las mujeres y la gente negra están en la base de este triángulo y son los que más sufren el impacto de las initiative like for mentions, one of them are Casa Tomada Mirarte, Nosotros, Afrodiverso, La Muñeca Negra, El Club del Espendrú. They are also, this is our kind of initiative that grow out in the neighborhoods, in poor, vulnerable neighborhoods, Black neighborhoods, that trying to build alliance between them in order to have, like, for example, workshops about menstrual cups, or workshops about gender violence, workshops about arts that we are trying to teach the women, the young people and the children who live in these kind of neighborhoods, arts, in order that they create a better and learn a better different ways to survive at this kind of enormous crisis that we are pushed to survive every day. This is not the solution. We don't have the solution for the crisis. The solution for the crisis, for the blockade of the la sanctions, solución para el bloqueo, porque no es algo que podamos solucionar. El gobierno de Estados Unidos necesita solucionar esto, no nosotros. Entonces, en algunos momentos, because all the time we are trying to create this initiative in order to build a better future for us and also for the people, for the children that came after us, behind us, but it's difficult. So our reach is only trying to do better, try to improve our life in a really intentar mejorar nuestra vida en formas muy creativas, porque no tenemos la solución para la crisis. Alejandra dijo algo, the sanctions is in place for many que las years. sanciones llevan muchos años The strategy is the same for many y que la estrategia ha sido la misma durante muchos años. years. This is something I want to Esto es algo que me gustaría subrayar, porque, por ejemplo, Cuba en el caso de Cuba, la sanción more than 60 years. lleva más de 60 años, Same sanctions. They are pero no es la misma sanción. here. So, for Hay example, cambios, por ejemplo, aid that is, si el gobierno tiene un plan A, for example, sending doctors around the world. que es, por ejemplo, enviar doctores por el mundo Because of that, they- y obtener dinero por eso, the van a atacar el programa doctor program that we send el programa de doctores que tenemos. Entonces, en todos los momentos, una administración y otra intentan modificar las sanciones y entonces el gobierno pasa del plan B al plan C y nada. Muchas veces han dicho
No sé cómo decirlo en inglés, pero en español, Ponerte entre la espada y la pared. ponerte entre la espada y la pared, Said that como una expresión que se dice que no tienes ninguna opción, no puedes girarte para crear una solución mejor, porque no es una guerra entre dos países que sean muy similares. Esto es una guerra entre el país más poderoso del mundo y una isla pequeña en el Caribe que no tiene tantos recursos. No podemos devolverles el golpe, no podemos devolver, porque no es igual, no es una situación igual. No sé cómo explicarlo, pero el hecho es que las pequeñas iniciativas, como por ejemplo con la gente en los barrios negros o en los barrios queer, son iniciativas pequeñas. Son muy pequeñas para darnos mejoras con respecto al bloqueo. Thank you, Liz. Muchas gracias, Liz, por esa explicación. Por lo que escucho de las dos, tanto de ti como de Alejandra, es todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo para sobrevivir, para las mujeres, para la gente queer, y así vemos cómo funciona la organización. Voy a cambiar al español para preguntarle a Alejandra. Alejandra, una pregunta similar. En Venezuela, ¿cómo se han organizado los movimientos feministas, los movimientos queer o LGBTQ en respuesta a las sanciones o a los síntomas de las sanciones? A mí me gustaría subrayar que, bueno, una de las formas como nosotras y nosotros nos organizamos es en base a la creencia o aceptar y creer muy profundamente que hay un bien común, un bien colectivo que es muchísimo más importante de los beneficios que podemos tener a nivel individual, ¿no? Y que este bien colectivo y que perseguimos y por el cual resistimos es un bien que está muy relacionado con el futuro que le queremos dejar a nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros hijos y sus descendencias, ¿no? Cuando empezó el proceso revolucionario, yo estaba muy contenta porque, bueno, yo no les he dicho, pero yo tengo más de 50 años y me levanté, me crié y me formé en la crisis de los 90, la crisis global del sistema capitalista global de los 90, ¿no? Y yo siempre pensé que mi generación era una generación sin esperanza. Y el comandante Chávez y la revolución nos devolvió esa esperanza. Y cuando empezó este proceso revolucionario, yo decía, bueno, lo logré, o sea, lo voy a ver yo. Voy a ver ese otro mundo posible por el cual luchamos los movimientos sociales y por los cuales resistimos en la América. Cuando empezaron las sanciones, dije, bueno, creo que no lo voy a ver yo, pero lo van a ver mis hijos. Y a medida que se ha agudizado el bloqueo, las sanciones, la guerra económica, y estoy viendo lo que ha significado para mis dos hijos levantarse en estas difíciles circunstancias, les digo a ellos y digo aquí en la familia, o sea, no es por nosotras, no es por nosotros, es por los que vienen después de ustedes mismos, es por la descendencia, por todo el futuro de un país que resistimos, ¿no? Y que creemos que estamos resistiendo por el bien colectivo. Entonces, creo que es una creencia que tiene todo el pueblo venezolano.
A veces cuando vienen personas aquí y nos ven y nos dicen, epa, pero ¿cómo pueden ser todavía tan alegres y hacer chistes y bailar y cantar? Es porque, bueno, creemos y estamos resistiendo por el futuro. También creemos en la cooperación y en el poder que tiene el colectivo para pensar las soluciones. Entonces nos organizamos en pequeñas experiencias como la que dice Liz, pero pensamos que de pequeña a pequeña experiencia estamos construyendo algo muchísimo más grande. Y aquí se dice que una gota no hace aguacero, pero que muchas gotas hacen tormenta. Y creo que eso también es un poco una metáfora de de lo que nos anima a resistir. Y bueno, también hay que reconocer la solidaridad que recibimos de los pueblos hermanos, de los pueblos que comparten situaciones como la nuestra, porque hoy estamos hablando aquí Liz y yo, somos Cuba, Venezuela, contándoles, pero les tenemos que decir que lamentablemente esta metodología del gobierno de los Estados Unidos es una metodología, la están padeciendo por lo menos 17 países alrededor del mundo. 17 pueblos o más pueblos, porque por ejemplo Venezuela es aquí reconocemos que en el territorio convivimos varios pueblos, están intentando otras formas de organizarse y de encarar la reproducción y la producción para la vida, ¿no? Y ha sido muy importante, y para mí es muy importante, espacios como este. El comandante Chávez nos enseñó a separar los gobiernos de los pueblos. Una cosa es el gobierno y los intereses a los que sirven los gobiernos, ¿no? Y otra cosa son los pueblos que habitan esos territorios, ¿no? Y los pueblos del mundo en general nos han dado la mano. Y si bien el sistema financiero está dominado por las transnacionales financieras y por el gran poder global, también están los pueblos que nos tienden las manos y nos hacen pequeñas y grandes donaciones, aportes, nos visitan, nos colaboran con experiencias, nos colaboran con el apoyo, con el abrazo solidario, con la sonrisa, con espacios como este, para decir nuestra verdad y romper el bloqueo comunicacional que es parte de esta guerra también. La cooperación entre nosotras y nosotros es fundamental, tanto al interno de Venezuela como a lo externo, ¿no? Tenemos experiencias muchísimas, experiencias pequeñitas como la del colectivo Las Yerbateras, que lleva a cabo que lleva adelante desde la pandemia una experiencia de huerto urbano, que aquí llamamos conuco, reivindicando una forma de producción agrícola no extensiva, autóctona, diversa, que apuesta a la sostenibilidad de la producción y que se dedica fundamentalmente a hierbas aromáticas y medicinales, un poco también para ponerle el cuerpo a las sanciones y su impacto en el acceso a medicamentos. Participamos, por ejemplo, en espacios como la Feria Conuquera, que ensaya otras formas de relacionarnos con la producción y su intercambio. Participamos y ensayamos nuevas formas de organizarnos, como son las comunas, y cómo pensamos y soñamos nuestros espacios locales que hagan frente y hagan propuestas al sistema patriarcal, al sistema capitalista, al sistema colonialista y racista, a este sistema de opresiones múltiples. Y seguimos para adelante. Una compañera del movimiento de pobladores y pobladoras, una trabajadora residencial, decía, una mujer ya mucho mayor que yo, que
más de casi 70 años, decía, nos pretenden doblegar por hambre. Y la verdad, si algo nos ha enseñado el sistema capitalista del cual queremos salir, es aguantar el hambre. Que por hambre aquí no nos van a hacer retroceder. Por falta de ingenio y soluciones no nos van a hacer retroceder. Somos un pueblo creativo y como pueblo creativo todo el tiempo estamos pariendo soluciones. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. En este momento las invito a las dos, Alejandra y Liz, para que tengamos una conversación las tres, para que puedan prender sus cámaras. Y vamos a tomar unas preguntas de la audiencia. Hay bastantes preguntas de cómo el pueblo aquí en Estados Unidos puede practicar la solidaridad con el pueblo venezolano, con el pueblo cubano. Alejandra, ¿quieres decir primero? Okay. Sí, bueno, sí, a mí me gustaría invitarles a organizarse dentro de los Estados Unidos y a levantar las voces contra las sanciones. Más que, no sé, hacer colectas siempre son bienvenidas o esas cosas. Organizarse en sus territorios y multiplicar lo que les hemos dicho acá y decirle a sus gobernantes, no estamos dispuestos a ser más cómplices de estas medidas que son genocidas y que se están llevando la vida de miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Quizás parezca muy loco, pero les invito a que hagan la revolución, a que no sigan diciendo que es en su nombre que nos están oprimiendo a nosotras, que no es por su bien que nos están oprimiendo a nosotros, a nosotras. Realmente hay que desenmascararlo. Los gobiernos que han aplicado estas medidas, que pueden llamarse Trump, pueden llamarse Obama, pueden ser el que está ahorita, que por cierto, el sábado nos levantamos aquí en Venezuela con que el gobierno nos volvió a declarar una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, cosa que no sé, todavía me tienen que explicar cómo. Entonces, organícense, que no sea en su nombre que se masacren a los pueblos, que no sea en el nombre del pueblo norteamericano que se sancione más nunca, que se siga sancionando un territorio. Listo. I just want to add a quick small quote. Solo quiero agregar una cosita. Alejandra dijo, no en tu nombre, pero también no con tu dinero, porque una de las formas en las que el gobierno desestabiliza países como Venezuela y Cuba es con las tasas que ustedes pagan, con los impuestos. Si usa su dinero para desestabilizar otros países, quizás sea mejor quedárselo en su país para conseguir un sistema de salud mejor, leyes contra cosas que pasan en los Estados Unidos. Bueno, estoy segura de que el gobierno norteamericano puede encontrar mejores maneras de gastar su dinero y el dinero de los contribuyentes. Y no estoy hablando sobre pequeñas cantidades de dinero, estoy hablando de millones de dólares que se usan y se han usado para desestabilizar otros países como Cuba y Venezuela durante años y años. Esto no es algo que sea de los republicanos o de los demócratas. Esto es un tema bipartisano. Todo el mundo decía que Trump estaba loco, que él estaba equivocado. Pero las dos únicas cosas que Trump hizo durante su legislatura fue
reforzar las sanciones hacia Cuba y Venezuela. Alejandra también mencionó que en 2014 fue el año fatídico para Venezuela. Y recuerdo que ese año se anunció que Cuba y los Estados Unidos estaban intentando normalizar sus relaciones. Y cuando parece que se anuncian estas cosas, que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se normalizan o se mejoran, se empeoran con Venezuela y al revés. Cuando las cosas van mejor entre los Estados Unidos y Venezuela, las sanciones se empeoran contra Cuba. Hay como una especie de balance y de equilibrio. Y esto todo tiene que ver con el dinero que se pone detrás de estas políticas. Lo más importante para mí es que levanten su voz, si pueden, visibilicen nuestras causas, nuestra situación. Y la última que yo diría es visiten nuestros países, si pueden. Si tienen las oportunidades, hablen con la gente. Si es usted un activista, haga alianzas con otros activistas que están trabajando tan duro en Cuba. En feminismo, en áreas como el feminismo, como las iniciativas queer, como iniciativas antirracistas. A veces es que no tenemos las conexiones o no tenemos el alcance para crear la visibilidad por el bloqueo y las sanciones, porque eso no nos permite crear mejores conexiones o entendimientos con otra gente porque no tenemos acceso a las mismas plataformas. Eso es todo. Muchas gracias, Liz. Creo que tienen toda la razón, especialmente para nuestra audiencia aquí, que son estudiantes que tienen muchísima deuda, porque vivimos en un país donde el gobierno se gasta el dinero en lo militar para dañar a la gente de Cuba, de Venezuela y de otros países del sur global. Y el gobierno hace eso en lugar de ocuparse de las necesidades educativas de su propio país. Y en Cuba, por ejemplo, la educación es gratis, pese a todos los problemas económicos. El equipo va a compartir un enlace a una petición para que se quite a Cuba de la lista de países terroristas. Tenemos otra pregunta. ¿Qué puede aprender la izquierda estadounidense de las luchas de Cuba y Venezuela? Qué pena. Aquí en español. La pregunta es de qué puede aprender la izquierda norteamericana de las luchas en Venezuela y en Cuba. Especialmente que en Estados Unidos, con muy pocas instancias, no hay ese experimento con las comunas y los consejos comunales. Uy, que es muy difícil, ¿no? O sea, porque nadie aprende de experiencia ajena, nadie escarmienta en cuerpo ajeno. Eso es un dicho venezolano, no sé cómo lo va. Creo que también toda esta experiencia que hemos tenido de estos 23 años, 24 años, de revolución y de lo que ha significado la injerencia extranjera en nuestro país, a mí particularmente me ha enseñado a no querer decirle a la gente qué hacer, ¿no? Pero sí podría decirle es que se miren como organización, como movimiento y apliquen la autocrítica. La autocrítica la solución para los pueblos no pueden venir, creo yo, desde afuera. Las soluciones para los problemas de los pueblos tienen que venir desde adentro. ¿Ve?
Porque yo les puedo decir lo que aquí ha funcionado, y también les puedo decir un millón de cosas que no han funcionado, pero eso no quiere decir que esa experiencia puede ser extrapolada. Pero sí invitarles a que se miren, y sigan en la organización. Yo sé, porque tengo compañeras de la Marcha Mundial de GGJ, que es una organización, una red que está allá, y yo sé todo lo que les cuesta a ellas y a ellos organizarse, a ellas y a ellos luchar contra un sentido común que les dice que cualquier cosa que piensen fuera de lo que está impuesto es posible, ¿no? Esa es la otra cosa que les puedo decir. Sí es posible. Sí es posible. Aquí en Venezuela y en Cuba, sobre todo, el pueblo cubano ha demostrado que sí es posible. Con 60 años de bloqueo, sí es posible tener una educación pública, gratuita, de extraordinaria calidad. Sí es posible, con más de 20 años de guerra no convencional, seguir soñando y mantener la alegría. Nosotras y nosotros aquí en Venezuela lo hemos demostrado. Si es posible revertir cuestiones que parecían irrevertibles. Un dato, por ejemplo, cuando empezaron toda esta guerra, Venezuela era absolutamente dependiente de la producción agrícola externa. Todo, o sea, todo lo que comíamos prácticamente venía de afuera. Y el año pasado conseguimos ser absolutamente soberanos en nuestra producción de maíz. Estamos produciendo nuestra semilla de maíz, estamos sembrando nuestro maíz, cosechando nuestro maíz, haciendo nuestra harina de maíz, y así lo hemos hecho con la papa. O sea, sí es posible. O sea, es posible. Cuando los pueblos deciden andar, es posible. Listo. Gracias, Alejandra. Liz, ¿deseas responder a la pregunta? ¿O podemos seguir como tú quieras? Yo creo que Alejandra dio una extensiva respuesta, pero creo que podemos seguir a otra. Ok, genial. Solamente quiero recordarles a la audiencia que también tenemos grupos locales que están haciendo este trabajo antiimperialista. Tenemos al Comité Antiimperialista IAC y la Red Trans de Asilo Político, TASN, por si desean participar en estas actividades de solidaridad. Tenemos una pregunta del compañero Jorge, queriendo saber de cuál ha sido la respuesta de los gobiernos venezolanos, cubanos, ante las sanciones y el bloqueo. ¿Cómo han podido sobrevivir con estos ataques por tanto tiempo? Y una pregunta relacionada del compañero Gonzalo, perdón, venga, la busco, de cuál es su perspectiva de cómo políticos alrededor del mundo han apoyado a la política de los Estados Unidos. ¿Cuál es su perspectiva acerca de la posición que ven más allá de los Estados Unidos en contra de sus países? Well, how? I don't know. ¿Cómo lo hemos hecho? No lo sé. Es realmente difícil describir cómo. Porque la mayor parte del tiempo es una pregunta que no es para una persona, sino que sería para el pueblo cubano. Por ejemplo, ahora mismo yo vivo sola. Tengo que pagar todos mis gastos. Y lo que me pregunto yo ahora cuando estoy en esta situación es cómo hacía esto mi mamá en los años 90, durante la crisis. ¿Cómo lo hacía mi abuela sin ningún tipo de apoyo? Y no lo sé, la verdad. No sé cómo lo hacían. Había que ser muy creativo. Aprendí sobre esto, aprendí sobre la resiliencia, sobre la resistencia.
lo que estaba contando Alejandra, de no rendirse, porque en un momento dado se piensa que Estados Unidos, que esto va a acabar. Entonces la esperanza nos ha ayudado mucho para para sobrevivir en esta situación, con esa idea de que en algún momento se acabará. Y también creo que a veces algunas estrategias funcionan y esas mismas estrategias otras veces no funcionan. Entonces hay que ser capaz de ser abiertos y de cambiar las situaciones y las formas de resistir. A veces escucho cómo sois tan resilientes, cómo resistís tanto, y no es que realmente lo seamos, es que lo tenemos que ser, no tenemos otra opción, pero también nos cansamos de ser resilientes y de tener que pedir una vida mejor. Y como gente joven pedimos tener un mejor futuro dentro de nuestro país. Yo no quiero tener que salir de mi país para tener un mejor futuro. Y esto es algo que no solo aplica a Cuba, sino también a Colombia, Salvador, Honduras, República Dominicana, Haití. No es solo algo que sea el resultado de las sanciones en Cuba, en Venezuela, sino es el imperialismo, como un país como Estados Unidos, que es imperialista en Latinoamérica, está teniendo este efecto. Entonces quizás es algo que tenemos que mirar cómo cambiar, que descubrir cómo hacer las cosas de una forma diferente. A veces intento cuestionar las noticias, por ejemplo, que me llegan, porque es muy fácil apuntar y decir las cosas que no funcionan en Cuba, porque son cosas que no tienen cara. No es algo a lo que puedas apuntar con el dedo. Entonces, para mucha gente la solución o a quién culpar y a quiénes pedir explicaciones es al gobierno cubano, porque están tan cansados de sobrevivir y de pedir que quieren tener una vida mejor. Pero no es algo que sea solo cuestión de las sanciones, sino que es del imperialismo también. Sí, y para añadir a lo que estabas diciendo, algo que me impactó mucho cuando fui a Cuba y hablé contigo, también fue tu análisis sobre el turismo y el sector privado. Para la gente que no esté familiarizada, para sobrevivir al bloqueo, el gobierno ha tenido que utilizar el turismo y el sector privado. Y sabemos lo que hace el sector privado del turismo en todo el mundo, creando desigualdades. Entonces, cuando vas a zonas turísticas en La Habana o en Cuba, se ve a quién van a contratar para servir a los turistas, por ejemplo, que suelen ser blancos o de piel clara. Entonces, estas desigualdades se reproducen. ¿Quién tiene acceso a dólares? Y sé que gente que son más de izquierdas que el gobierno cubano son muy críticos sobre este sistema de cómo utilizar el turismo y se está viviendo en una isla, en un océano que es el capitalismo. Entonces, ¿cómo sobrevives? Entonces, esta pregunta de cómo sobrevive Cuba creo que es muy importante para todo el mundo en el mundo, especialmente para la gente de izquierdas, que es cuál sería la transición para salir del capitalismo. Podéis añadir, pero quería compartir eso porque ese análisis, cuando estábamos en un restaurante y me dijiste, gira, mira a tu alrededor, ¿quién nos está sirviendo? Es solo gente blanca. Sí, la mayor parte de la gente negra no trabaja en el sector del turismo, trabaja para el gobierno. Por ejemplo, si eres una mujer y trabajas para el gobierno, cuando te quedas embarazada tienes un año de baja maternal pagada para que puedas cuidar a los niños y tienes una serie de beneficios, pero en el sector privado
La primera pregunta que te hacen es, ¿tienes hijos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo eres de blanco? ¿Eres lo suficientemente blanco? Si eres lo suficientemente blanco, puedes estar de cara al público. Pero si no, igual trabajas en seguridad. Porque están intentando imitar el sistema capitalista. Y es algo que me importa muchísimo porque es un fenómeno al que tenemos que prestar más atención. Porque nos está volviendo locos. Y nos está haciendo ir para atrás en un proceso que desde la Revolución Cubana se ha ido ganando año a año. Pero es un movimiento que el gobierno hace para poder sobrevivir. Entonces sí, el sector privado en Cuba es blanco y normalmente solo tiene caras de hombres. Entonces encontrar una mujer negra intentando ser emprendedora o intentando superar los obstáculos es un milagro y es muy difícil. La mayor parte de la gente que quiere hacer negocios se va de Cuba, van a Estados Unidos. Entonces viajan mucho entre los dos países y gastan, se llevan el dinero a Estados Unidos y se quedan a vivir felices en Miami. Y no tienen beneficios, no les dan vacaciones, no trabajan 8 horas, las mujeres no tienen derechos. Entonces tenemos que prestar más atención a todo eso, porque para sobrevivir a estas sanciones tendremos que perder algunas cosas. Entonces, ahora mismo no tenemos una solución para el problema, porque tenemos un problema más grande, que es sobrevivir a las sanciones y tener dinero, que el dinero fluya. Entonces es muy difícil. Es un reto. Gracias, Liz. Oh, sorry. I'm in the English channel. Let me go to Spanish. Alejandra, una pregunta similar de cuál ha sido la respuesta del gobierno venezolano ante las sanciones y qué tan eficiente ha sido esas respuestas. Eso es difícil, pero la clave está un poco en cómo construía Liz su respuesta. Cuando tú le haces la pregunta por el gobierno, ella habla de nosotros. ¿Ves? Y eso hay que notarlo. Más allá de los discursos que se imponen en los medios de comunicación, el gobierno venezolano no es el gobierno venezolano y por otro lado está el pueblo. Es un nosotros. Nosotros. O sea, hay un gobierno que está apoyado por un pueblo, ¿ves? Que decide. El gobierno venezolano, para hacer cara a las devastadoras consecuencias de las sanciones en el pueblo, ha desarrollado planes de asistencia y de apoyo material, pues como son, por ejemplo, las bolsas CLAP, que es eso que hablaba, que es una bolsa que viene con aproximadamente unos 20 kilos de alimento seco que se dan cada 21 días. Y desarrollando programas especiales para paliar ese tipo de las consecuencias que se dan sobre la vida, ¿no? Y bueno, también, no sé si se han dado cuenta, el presidente Maduro dice que no va a poner sobre las necesidades nuestras y el pago de la deuda social de los más de 500 años de colonización, nada. Pues. Entonces trata, en la medida de lo posible, de seguir manteniendo vivos planes, por ejemplo, como la Gran Misión Vivienda, que es un desarrollo de viviendas populares que ha construido miles y miles de casas alrededor de todo el país. Y bueno, también trata de mantener vivo y funcional un sistema de salud, ¿ves? Y evitar la privatización, ¿no? Pero siempre lo que también
apuntaba Liz, ¿no? Ha implicado también un negociar también ciertas posturas, que a veces, por ejemplo, el pueblo revolucionario, el pueblo comprometido, cuestiona, ¿no? Porque cuando las personas que estamos aquí queremos una revolución, y queremos una revolución radical, una revolución que vaya a la raíz de los problemas y que ataque las razones estructurales de las exclusiones, de las discriminaciones, y esos procesos sí se ven muy enlentecidos, ¿no? Porque, bueno, se pone la prioridad en la sobrevivencia. Se pone la prioridad y lo pone el gobierno, y también lo ponemos nosotras como pueblo organizado, y lo ponemos los movimientos sociales también. Eso hay que decirlo, que se nos va mucha energía y mucho tiempo en sobrevivir. Gracias, Alejandra. Me voy a ir al inglés. So we have about 5 more minutes. Tenemos como unos 5 minutos más. Liz, te voy a preguntar una pregunta muy directa. Es muy corta, sé que te tienes que ir pronto. Para contexto, en julio de 2021 hubo una protesta muy grande en Cuba como respuesta a las faltas de electricidad, a la escasez, y en Estados Unidos hubo muchos comentarios de que la gente debería de luchar para derrocar al gobierno como forma de acabar con el racismo antinegro, porque el gobierno es racista. Entonces, ¿cómo ves esto? Entonces, a mí lo que me gusta decir aquí es ¿cómo reemplazaríamos ese gobierno? Yo tengo problemas con el gobierno, tengo preguntas para mi gobierno, pero en este momento de mi vida, ver a todos estos cubanoamericanos blancos hablar sobre la representación como representación de los cubanos, que no lo son una representación de los cubanos, porque ni siquiera ponen pie en Cuba. Entonces, no, mi respuesta es no, porque esto es un gobierno This is not a perfect government, this is not a perfect country, but it's worth it. Es un país que merece la pena luchar por él. Queremos crear un mejor país, entonces no queremos buscar otro tipo de gobierno. Ese no es el propósito. Que toman un gobierno que tome en cuenta a la gente negra, a la gente queer, a la gente trans. Entonces la gente que desde Florida intenta por ejemplo, son mucha gente que está en Florida y luego están opuestos a la historia afroamericana y que no quieren que a sus hijos les enseñen sobre género. Entonces, esta gente quiere otra Cuba, pero la Cuba que quieren no es la que yo o mis amigos queer, mis amigas mujeres negras o mis amigas trans quieren. Entonces, no, mi respuesta es no. Quiero mejorar muchas cosas de mi país, pero este gobierno, esta situación es lo suficientemente bueno, es bueno como para continuar desde aquí. Sí, creo que muchas gracias por tu respuesta. Esto tiene que ver con lo que ha dicho Alejandra,
de la gente que vive en el centro del imperio, tenemos que mirarnos al espejo y pensar qué tipo de feminismo estamos construyendo. Estamos construyendo un feminismo que va a liberar a todo el mundo, tanto dentro de las fronteras de Estados Unidos o fuera, o estamos haciendo un feminismo que ve que las mujeres blancas del capitalismo pueden explotar al sur global. Y una de mis compañeras cubanas me dijo eso. ¿A quién va a poner el cuerpo en Cuba o en Venezuela para luchar por el feminismo? Van a ser mujeres negras, van a ser personas queer. Entonces eso es una responsabilidad que tenemos como feministas en Estados Unidos, estar en solidaridad. Así que lo voy a dejar aquí. Quiero dar las gracias a Liz, a Alejandra, a todos por todo vuestro intelecto y vuestro corazón. Y les voy a dejar con recursos en el chat para que puedan aprender más sobre feminismo y sobre lucha anticapitalista, para que puedan aprender más y leer más sobre iniciativas anticapitalistas. Y también tenemos enlaces a donaciones para compañeros cubanos que están haciendo actividades y programas. Quieren hacer alojamientos dignos para la gente. Y vamos a cerrar con un vídeo muy interesante que ha compartido Alejandra. Muchas gracias a todos. Voy a cambiar al español. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Mil gracias, Alejandra, y un beso para todos. Feliz noche.